¿Qué es ser asertivo? Lo primero es contestar. ¿Qué se entiende por asertividad? Se puede partir diciendo lo siguiente. La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos propios y de los demás. En la práctica, esto supone el desarrollo de diversas cualidades que todos tenemos, pero que no siempre cultivamos. Resumiéndolas, podemos decir que se trata de expresar deseos y sentimientos tanto placenteros como displacenteros, de forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa que impida relacionarse con los demás. Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión, tres diferentes formas de reaccionar que analizaremos más adelante. Distinguir las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Defenderse sin agredir ni ser pasivo frente a conductas de otros que consideremos poco cooperativas, inapropiadas o poco razonables. Estar conscientes de que tenemos derechos y debemos respetarlos para no dejarnos avasallar como personas. Aquí surge la pregunta, ¿qué ganamos con estas actitudes? La respuesta es dos pilares fundamentales para el propio desarrollo de la personalidad. Por un lado, reforzar el autorrespeto y aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. Por otro, mejorar las relaciones interpersonales, la aceptación y el respeto de los que nos rodean, pues se reconoce nuestra capacidad de reafirmar los derechos individuales. Estos a su vez ayudan a aumentar la propia confianza y el positivismo frente a los demás. La asertividad, una habilidad que se aprende. Analizando lo expuesto, más fácil entender que la asertividad es la habilidad personal que nos permite querernos, aceptarnos y expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de otros, y que está lejos tanto de la agresividad como de la sumisión. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos y deseos positivos o negativos de forma eficaz. Esto es, sin rechazar o menospreciar los derechos ajenos y sin crear o sentir vergüenza ni ansiedad desadaptativa. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada, consideración de contexto, esperar que nuestra pareja haya descansado para decirle que nuestro hijo obtuvo una mala calificación, que se nos rompió un objeto valioso o que se nos olvidó pagar una cuenta. Encontrar el momento en que papá y mamá estén relajados para pedirles permiso. Defenderse sin agresión ni sumisión frente a la conducta poco cooperadora, inapropiada o no razonable de los demás. Tengo derecho a que me traten de la mejor manera. Te pido que me hables con un volumen más bajo y en un tono menos cortante. De no ser así, voy a dar por terminada esta conversación. Ser asertivo proporciona grandes beneficios al ser humano. Por otra parte, incrementa el autorrespeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para aumentar la confianza o seguridad de uno mismo. Además, mejorar la posición social y la aceptación y el respeto de los otros, en el sentido de que se reconoce la aptitud para afirmar los derechos personales. Otra ventaja de aprender y practicar un comportamiento asertivo es que al expresar opiniones de manera clara, pero mostrándolas considerando, se hace a ver a los demás lo que uno de verdad está pasando. Con ellos se consiguen sentimientos de seguridad y de reconocimiento social. En la relación con los mensajes, estos llegan de manera más directa y sencilla posible, de la forma clara y congruente. Sin embargo, hay ciertas actitudes que se traducen de inmediato en obstáculos en la comunicación y que, por lo tanto,
tienden a hacerlo también para la asertividad. Hay que cuidarse de lo siguiente: los objetivos contradictorios. Por ejemplo, decirle a la pareja que sea puntual, pero resignarse a esperar aunque se atrase una hora. Los lugares o momentos inapropiados. Por ejemplo, es decir, las cosas que nos gustan cuando todavía tenemos un exceso de adrenalina. Los estados emocionales que perturben la atención, la comprensión y el recuerdo selectivo de episodios negativos. Las acusaciones, amenazas y exigencias. Las preguntas con recriminación. Por ejemplo, ¿me vas a decir que no te diste cuenta? Las declaraciones del tipo tendrías que, haz esto, siempre tú. La inconsistencia, incoherencia o inestabilidad de los mensajes. Cortar agrupante una conversación. Etiquetar, por ejemplo, tú nunca vas a caminar. Las clasificaciones constantes. Estás gordo o no eres hábil para las manualidades. O si yo tuviera un esposo como el de mi amiga. Dar consejos prematuros o no pedidos por la otra persona. Utilizar términos poco precisos. Tu personalidad es tan rara. Juzgar o rotular los mensajes del interlocutor. Tú que te crees mi psicólogo. Ignorar mensajes importantes. Interpretar y hacer diagnósticos de personalidad. Por ejemplo, eso te pasa por ser tan egocéntrica. Las disputas sobre diferentes versiones de sucesos. Yo sé que tengo la razón. La justificación excesiva de las propias posiciones. Hablar en un lenguaje incomprensible. No escuchar. Así como factores contrarios a la asertividad y que dificultan la comunicación, hay otros que son sus aliados indiscutidos entre ellos. Elegir el lugar y el momento oportuno. Por ejemplo, esperar que nuestro amigo esté descansado para formularle una crítica. Escuchar activamente. Por ejemplo, estar realmente interesados en lo que nos dice el otro. Empatizar. Por ejemplo, saber quedarnos callados cuando alguien está pasando por un mal momento. Hacer preguntas claras. Abrirnos a la comunicación con los demás. Pedir la opinión a personas confiables, pero sabiendo que finalmente uno será el otro que decida. Manifestar los deseos o sentimientos con mensajes en primera persona. No me gusta cuando dices eso. Quiero hacer o yo opino. Manifestar mensajes consistentes y coherentes. Utilizar el mismo código de interlocutor. Por ejemplo, al hablar con un niño, usamos frases cortas y concretas. Reforzar positivamente. Por ejemplo, aprecio tu honestidad. Acomodar el contenido a las características y posibilidades del otro. Por ejemplo, no usar conceptos técnicos que solamente un especialista comprendería, o utilizarlos pero dando un sinónimo o ejemplo comprensible en lugar de afirmar que tu comportamiento tiene rasgos de un paranoico. Es mejor decir, creo que tienes desconfianza y eso me da mucha pena. Expresar sentimientos y observaciones específicas. Por ejemplo, te quiero, pero igual me da rabia cuando elevas la voz. Bueno, eso sería todo sobre la asertividad. En conclusión, la asertividad es muy importante pues para nuestro día a día, cómo decimos las cosas, para evitar todo tipo de conflicto, ya sea en la escuela, el trabajo, en nuestra casa. Por eso es que es muy importante saber el cómo decir las cosas y el cuándo, al igual que el cuándo. Y ya, sí, eso sería todo.